En el verano de 1970, bajo el abrasador sol mexicano, la selección nacional de Alemania Occidental cautivó a la afición mundial, creando una trayectoria increíble en el Mundial de 1970. Fue el primer torneo transmitido en vivo y a color a muchas partes del mundo, y la selección alemana, con su tradicional camiseta blanca, lució los colores más vibrantes, con una generación de jugadores talentosos y un estilo ofensivo feroz, que combinaba una disciplina férrea con una improvisación inesperada. Crearon el partido del siglo en la semifinal contra Italia. Aunque solo ganaron la medalla de bronce tras derrotar a Uruguay, se convirtieron en una parte inolvidable de la memoria de toda una generación de amantes del fútbol. Pero detrás de esos momentos gloriosos sobre el terreno de juego, se encontraban jugadores con destinos muy particulares. Han transcurrido más de 50 años, y el tiempo ha marcado sus vidas de distintas maneras. Algunos han seguido conquistando nuevas cimas, otros han optado por un camino tranquilo, y otros han tenido que terminar su trayectoria en tragedia o con salidas lamentables. Repasemos la tumultuosa trayectoria de los jugadores que formaron el alma de la generación dorada de Alemania Occidental. Gerd Müller era el asesino más temible del área, apodado Der Bomber, el bombardero. A los 24 años, con su complexión baja y robusta, y sus piernas aparentemente torpes, Müller poseía un instinto goleador innato que ningún defensa podía descifrar. Marcó 10 goles en ese torneo, ganando la bota de oro y el balón de oro. Sus rápidos giros, disparos cerrados y su posicionamiento fantasma se convirtieron en una pesadilla para cualquier defensa. La actuación de Müller en México 70 fue una brillante culminación, donde transformó el gol en un arte minimalista pero absolutamente efectivo. Tras su éxito en México, la carrera de Gerd Müller continuó floreciendo con el Bayern de Múnich y la selección nacional de Alemania Occidental, culminando con la victoria en la Copa Mundial de 1974 en su país. Sin embargo, tras su retiro a principios de los 80 en Estados Unidos, su vida dio un giro inesperado. La decepción por su gloria pasada empujó al ex héroe al alcoholismo severo. Perdió el rumbo, sus finanzas se deterioraron y su vida familiar estuvo al borde del colapso. Afortunadamente, sus antiguos compañeros del Bayern de Múnich no lo abandonaron. Lo ayudaron a superar su adicción y le dieron un trabajo como entrenador del equipo juvenil, ayudándolo a redescubrir la alegría y el sentido de la vida. Vivió el resto de su vida en paz, respetado como una leyenda inmortal del Bayern. Lo que invita a la reflexión es el contraste entre un asesino a sangre fría en el campo y una persona amable y tímida fuera de él. En la cancha, Müller era una figura a tener en cuenta, marcando goles, pero fuera de ella, era un hombre de pocas palabras e introvertido. Dedicó gran parte de su carrera postfutbolística a contribuir discretamente al desarrollo de la cantera, evitando el frenesí mediático. Sin embargo, en sus últimos años, el destino lo desafió una vez más cuando el Alzheimer fue borrando poco a poco el recuerdo del rey de los goleadores. Ya no recordaba los goles ni las ovaciones de antaño. Ese gran viaje terminó el 15 de agosto de 2021, cuando Gerd Müller falleció a los 75 años. Su fallecimiento deja un gran vacío, pero el legado de uno de los mejores delanteros de todos los tiempos perdurará. Franz Beckenbauer era el cerebro y el corazón del equipo. A sus 24 años, Beckenbauer jugaba con la fuerza de un rey, redefiniendo el rol del líbero. Su imagen de jugar toda la semifinal con el brazo dislocado y vendado se convirtió en un símbolo inmortal del espíritu alemán inquebrantable. Beckenbauer no solo defendía, sino que también creaba juego con sus pases fluidos y su estilo elegante y refinado, mereciendo el apodo de El Kaiser. La carrera de Beckenbauer se convirtió posteriormente en una serie de éxitos sin precedentes. Es el único jugador que ha ganado la Copa del Mundo tanto como capitán, 1974, como entrenador, 1990. Se convirtió en la imagen del fútbol alemán, participó en la gestión y fue clave para que el Mundial de 2006 se celebrara en Alemania. Su vida personal también fue vibrante, con múltiples matrimonios y siempre en el punto de mira de los medios. Era un hombre poderoso, siempre impecablemente vestido y con una sonrisa segura. Sin embargo, en sus últimos años, la sombra de las acusaciones de corrupción
relacionadas con la organización del Mundial y la muerte de su hijo Stefan, afectaron gravemente su salud y estado mental. Se retiró a Salzburgo, Austria, lejos del ojo público. Una extraña coincidencia le aconteció en la vida. En el campo tenía el control, el emperador daba órdenes, pero en sus últimos años perdió el control de su propia salud y reputación. Sin embargo, nadie puede negar su grandeza. Sin embargo, la trayectoria de este emperador ha llegado a su fin. El 7 de enero de 2024, Franz Beckenbauer falleció a los 78 años, rodeado de su familia. Su fallecimiento marca el fin de una era, dejando un dolor inconmensurable para los aficionados de todo el mundo. Ese año, Sepp Maier era el portero, un joven de 26 años con reflejos rapidísimos, apodado el gato de Anzing. No solo era excelente parando disparos, sino que también era conocido por su humor, a veces excéntrico, en la cancha, provocando risas y aliviando la presión de sus compañeros. En México 70, su fiabilidad sentó las bases para que sus compañeros avanzaran con confianza. Tras el torneo, Maier siguió siendo un portero fiable del Bayern y de la selección alemana, ganando todos los títulos continentales y mundiales posibles. Sin embargo, su ilustre carrera terminó de forma abrupta y trágica en 1979 tras un grave accidente automovilístico que le dejó gravemente herido. Obligado a retirarse prematuramente, Maier no se rindió. Se dedicó a entrenar a porteros y se convirtió en el gran mentor del éxito posterior de Oliver Kahn. Su vida privada fue bastante tranquila y feliz, fiel a su personalidad optimista. También escribió libros y apareció en televisión como artista, siempre con una sonrisa en el rostro. Su carrera demuestra que la actitud lo es todo. Así como era flexible y alegre en el campo, era igualmente optimista al superar la adversidad fuera de él. Hoy, a sus 80 años, Sepp Maier vive una vida tranquila y feliz. Aún aparece ocasionalmente en los medios con anécdotas humorísticas sobre su pasado, un viejo duro, entrañable, testimonio vivo de una época dorada del fútbol alemán. A sus 33 años, Uwe Seeler era el veterano estadista y capitán ejemplar de la selección de Alemania Occidental en México 70, ya no tan ágil como en su juventud. Uns Uwe, nuestro Uwe, seguía luchando con espíritu de guerrero. El momento en que marcó el empate con un cabezazo hacia atrás en los cuartos de final contra Inglaterra se ha convertido en un icono. Seeler no solo contribuyó profesionalmente, sino que también se convirtió en un símbolo de unidad y lealtad. A diferencia de muchas estrellas de su época que buscaban contratos lucrativos, Uwe Seeler dedicó toda su carrera al Hamburger SV, llegando incluso a rechazar una oferta multimillonaria del Inter de Milán. Tras retirarse, se convirtió en un exitoso empresario gracias a su asociación con Adidas y fue presidente del Hamburger SV. Su vida es un ejemplo de sencillez, humildad y lealtad. Tiene una familia feliz y duradera con su esposa Ilka, vive una vida sin escándalos y es apreciado por el pueblo alemán, no solo por su talento, sino también por su noble carácter. Siempre accesible, se detiene a firmar autógrafos a cualquiera en las calles de Hamburgo. Uwe Seeler personificó la lealtad, una cualidad cada vez más escasa en el fútbol moderno. Vivió plenamente bajo la filosofía de que la normalidad es felicidad. Sin embargo, las leyes del tiempo son inevitables. El 21 de julio de 2022, el corazón de este gran capitán dejó de latir a los 85 años. Uwe Seeler falleció pacíficamente en su hogar, dejando un legado de lealtad y virtud que será recordado por generaciones futuras. Bertie Vogts, el defensa de 23 años apodado Der Terrier, el Terrier, personificaba la tenacidad y el marcaje implacable. En México 70, su tarea era frenar las amenazas más peligrosas del rival. A pesar de su baja estatura, Vogts poseía una resistencia inagotable y un espíritu de lucha inquebrantable, lo que lo convertía en una pesadilla para cualquier delantero. No jugaba un fútbol vistoso, jugaba con disciplina y un enfoque científico. Tras retirarse como jugador, Bertie Vogts eligió el desafiante camino de ser entrenador. Llevó a la selección alemana a la victoria en la Eurocopa de 1996, un logro que reafirmó su talento como entrenador. Sin embargo, su carrera como entrenador también experimentó altibajos, ya que dirigió a otras selecciones como Kuwait, Escocia, Nigeria y Azerbaiyán.
Es un adicto al trabajo, serio y, a veces, considerado demasiado rígido. Su vida privada es bastante discreta. Rara vez habla de su familia y dedica la mayor parte de su atención al fútbol. Entre el campo y su vida personal, Bertie Vogts siempre ha mantenido la imagen de un trabajador diligente. No buscó la gloria personal, sino que siempre se dedicó al equipo. Hoy, a sus 77 años, Bertie Vogts se ha retirado del foco de atención, pero sigue siendo asesor y una voz importante en el fútbol alemán. Vive una vida tranquila, satisfecho con sus contribuciones, y sigue el progreso de la selección nacional como un fiel guardián. Wolfgang Overath, de 26 años, fue un brillante mediapunta con una zurda excepcional en el Mundial de 1970. Fue elegido titular en la posición de media punta en lugar de Günther Netzer, y demostró que fue la decisión correcta con su elegante estilo de juego y pases largos de gran precisión. Overath representó la belleza romántica del fútbol, un auténtico artista sobre el terreno de juego, el hombre que marcaba el ritmo del ataque alemán. Overath dedicó toda su carrera como jugador al FC Colonia. Tras retirarse, continuó vinculado al club como presidente durante muchos años. Más allá del fútbol, Overath fue un hombre de inmensa compasión. Fundó una organización benéfica que llevaba su nombre para ayudar a las personas sin hogar y a los necesitados. Creía que el fútbol le había dado muchísimo y que debía retribuir. Su vida estuvo rodeada del respeto de la comunidad, no solo por sus goles, sino también por las buenas obras que realizaba a diario. La imagen del artista en el campo de fútbol se ha transformado en la de un filántropo de verdad. La fineza de sus antiguas habilidades futbolísticas se refleja ahora en sus habilidades interpersonales. Hoy, a sus 80 años, Wolfgang Overath sigue disfrutando de una vida plena. Ya no está muy involucrado en el fútbol profesional, pero sigue dedicado a actividades sociales. Es la prueba viviente de que un gran jugador no solo se mide por sus títulos, sino también por lo que hace por la comunidad después de dejar el campo. Karl-Heinz Schnellinger, de 31 años en el torneo, era uno de los pocos jugadores alemanes que jugaban en el extranjero, en el AC Milan en aquel entonces. Su apodo Volkswagen reflejaba su resiliencia y fiabilidad, pero su momento más memorable fue el gol del empate en el minuto 90 contra Italia en la semifinal. Su único gol con la selección nacional, que forzó la prórroga y creó el partido del siglo. Los comentaristas alemanes exclamaron, "Ausgerechnet Schnellinger". ¿Por qué Schnellinger? Y expresando su total asombro. Tras el Mundial, continuó viviendo y trabajando en Italia, donde era tan respetado como en su país natal. Se retiró del fútbol y se convirtió en un exitoso hombre de negocios en Milán, conectando negocios entre Alemania y Italia. Schnellinger se integró plenamente en la cultura italiana, disfrutando de su estilo de vida, gastronomía y clima. Vivió una vida próspera y plena, manteniendo siempre la elegancia de un caballero. Rara vez aparecía en los medios alemanes, pero siempre se le mencionaba con respeto. El destino de Schnellinger estuvo entrelazado con Italia, desde su trascendental gol contra los italianos hasta su elección del país con forma de bota como su segundo hogar. Fue una conexión extraña y fascinante. Sin embargo, el viaje de este italiano de ascendencia alemana también llegó a su fin. El 22 de mayo de 2024, Karl-Heinz Schnellinger falleció en Milán a los 85 años. Su fallecimiento dejó un legado de dolor para los aficionados tanto de Alemania como de Italia, cerrando la historia de uno de los mejores defensas de su generación. Reinhard Labuda, también conocido como Stan, por el legendario jugador Stanley Matthews, era un genio del regate a los 26 años. Con su mágico juego de pies, podía dejar en ridículo a los defensas rivales. La afición de la región del Ruhr decía, nadie puede superar a Dios, excepto Stan Labuda. En México 70, su deslumbrante regate era una potente arma por banda, aportando la tan necesaria imprevisibilidad. Sin embargo, en marcado contraste con su éxito en el campo, la vida real de Labuda fue una tragedia desgarradora. Tras retirarse, no logró encontrar su lugar en la sociedad. Careciendo de habilidades para la vida fuera del fútbol, sucumbió al alcoholismo. Su matrimonio se rompió y perdió la custodia de sus hijos. De ídolo adorado por decenas de miles de personas, se quedó sin trabajo, dependiendo de la asistencia social y de la ayuda de su antiguo club, el Schalke 4. Vivió una vida aislada y solitaria, evitando la mirada del público, de quienes una vez lo consideraron una leyenda viviente.
El marcado contraste entre el extravagante Stan en el campo y el frágil Libuda fuera de él es una dolorosa realidad para el fútbol alemán. El genio a veces conlleva fragilidad. Esa triste historia terminó demasiado pronto. El 25 de agosto de 1996, Reinhard Libuda falleció de un derrame cerebral, consecuencia de un cáncer de garganta, a la temprana edad de 52 años. Su fallecimiento es un doloroso recordatorio del lado oscuro de la gloria futbolística, pero en la memoria de los aficionados, Stan permanecerá para siempre con su imparable habilidad para el regate. Jürgen Grabowski, de 25 años, fue utilizado frecuentemente como un supersuplente estratégico en México 70 antes de convertirse en un pilar insustituible. Poseía velocidad, técnica y una excelente capacidad para centrar. Grabowski era un jugador inteligente que siempre supo brillar cuando el equipo más lo necesitaba. Fue el alma del Eintracht Frankfurt y un factor clave en su posterior victoria en la Copa Mundial de 1974. Grabowski pasó toda su vida en el Eintracht Frankfurt, convirtiéndose en un icono inseparable del club. Tras retirarse como jugador en 1980 debido a una lesión, probó suerte como entrenador brevemente antes de dedicarse al sector asegurador. Llevó una vida relativamente privada y tranquila con su familia. Sin embargo, en sus últimos años, sufrió una insuficiencia renal y se sometió a diálisis regularmente. A pesar del deterioro de su salud, siempre mantuvo un espíritu optimista y una pasión ardiente por el fútbol. Grabowski fue un modelo de resiliencia, ascendiendo de reserva a estrella y luego volviendo a ser un hombre de familia. Pero entonces, su camino llegó a su fin. El 10 de marzo de 2022, Jürgen Grabowski falleció a los 77 años. Su muerte sumió a toda la ciudad de Frankfurt en el luto, despidiendo al mejor capitán de la historia del club en su sepelio. A sus 27 años, Hannes Löhr era un tenaz atacante por la banda izquierda en un equipo repleto de estrellas ofensivas. Apodado cariñosamente de Nas, la nariz, por su físico, no jugaba con ostentación, sino con velocidad, diligencia y un posicionamiento inteligente. En México 70, Löhr fue titular con regularidad, desempeñando un papel crucial, abriendo la defensa rival para crear espacios para que Gerd Müller brillara. Era un jugador que se sacrificaba en silencio, dispuesto a correr incansablemente sin el balón por el bien común del equipo. La carrera de Hannes Löhr está inextricablemente ligada a su amor eterno por el Uno, FC Köln, Colonia. Fue el máximo goleador de la Bundesliga, el máximo goleador histórico del club y una figura venerada en Colonia. Tras retirarse como jugador, no optó por una vida de ocio, sino que continuó contribuyendo al fútbol alemán como entrenador. Fue el mentor incondicional de las selecciones alemanas sub-21 y olímpica, guiando a jóvenes jugadores, incluido Jürgen Klinsmann, a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Su vida giraba en torno al balón y a la siguiente generación de jugadores. Era respetado por su carácter amable, su profesionalismo y su sonrisa inagotable. Entre el campo y la vida, Hannes Löhr encarna la dedicación discreta. No necesita titulares sensacionalistas. Solo necesita trabajar y contribuir. Un típico hombre de Renania, alegre, sincero y viviendo la vida al máximo. Vivió soltero en sus últimos años, considerando al club y a sus jugadores como su segunda familia. Sin embargo, el viaje de aquel querido nariz llegó a su fin. El 29 de febrero de 2016, Hannes Löhr falleció a los 73 años. Su muerte fue una gran conmoción, pues fue encontrado en paz en su casa. Su legado no son solo sus 166 goles en la Bundesliga, sino la imagen de un gran mentor y amigo del fútbol alemán. Horst-Dieter Höttges, de 26 años, era la pierna de hierro. En el Mundial de 1970, era un pilar de la defensa, famoso por sus entradas agresivas y su intrépido contacto físico. Höttges era un terror para los delanteros rivales, un auténtico guerrero que nunca mostró piedad. Fue un factor clave para equilibrar la alineación ofensiva de Alemania Occidental, aportando la fortaleza necesaria al equipo Panzer.
Toda la ilustre carrera de Höttges estuvo ligada a la camiseta azul del Werder Bremen. Fue campeón de Europa en 1972 y campeón del mundo en 1974. Tras retirarse, se dedicó al negocio de artículos deportivos y trabajó como entrenador amateur, viviendo una vida estrechamente vinculada a la comunidad de Bremen. Siempre se mostró fuerte y robusto, encarnando el espíritu de pierna de hierro. Sin embargo, en sus últimos años, el destino lo desafió con un oponente al que ya no podía hacer frente: la demencia. La enfermedad fue robando gradualmente al héroe sus recuerdos y agudeza mental, dejándolo al cuidado de un club de fútbol dedicado. El marcado contraste entre el férreo Höttges en el campo y el anciano frágil y mentalmente perdido en sus últimos años es desgarrador para los aficionados. Incluso los guerreros más fuertes pueden volverse vulnerables al ciclo natural de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Y así, ese viaje llegó a su fin. El 22 de junio de 2023, Horst Dieter Höttges falleció a los 79 años. Su fallecimiento, aunque presagiado por la enfermedad, dejó un vacío inmensurable en los corazones de la afición del Werder Bremen y del fútbol alemán, cerrando un capítulo en la historia de uno de los defensas más resilientes del deporte. Siegfried Siggi Held, el jugador de 27 años con un estilo de juego inteligente y versátil, fue el compañero ideal para los delanteros. En México 70, aunque no siempre fue titular 2 veces, siempre que entraba, Held representaba una amenaza con sus hábiles movimientos sin balón y su excelente capacidad para crear jugadas. Fue un héroe silencioso, alguien que aceptó jugar un papel secundario para dejar brillar a estrellas como Müller y Seeler, pero su papel en el juego del equipo es innegable. La carrera de Siggi Held en el fútbol de clubes estuvo estrechamente ligada al Borussia Dortmund, donde ganó la Recopa de la UEFA en 1966, el primer título continental para un club alemán. Tras retirarse como jugador, Held se convirtió en un nómada en el banquillo. Viajó por todo el mundo, desde dirigir al Schalke 4 en su país natal, hasta lugares tan remotos como las selecciones nacionales de Islandia, Malta e incluso Tailandia. Su vida fue una serie de viajes, llevando la filosofía del fútbol alemán a todos los rincones del mundo. Era un hombre de pocas palabras, humilde, pero con una rica experiencia vital y una mente abierta. Curiosamente, la serenidad de Held en el campo se trasladó a su vida. Era tranquilo, libre de escándalos, y simplemente se dedicaba al fútbol y lo disfrutaba a su manera. Era un puente entre la gloria pasada y la presente, una figura respetada y siempre bien recibida en el Westfalenstadion. Hoy, con más de 80 años, nacido en 1942, Siegfried Held sigue vivito y coleando. Actualmente es representante de aficionados del Borussia Dortmund. Aunque su cabello se ha vuelto blanco y su ritmo de vida se ha ralentizado, su amor por el fútbol nunca se ha apagado. Sigue apareciendo con frecuencia en las gradas, observando a las nuevas generaciones y contando historias de una época dorada en la que él y sus compañeros de equipo conmocionaron al mundo.